A mí me encanta la comida peruana y quizá mi plato favorito es la causa limeña, que tiene una historia bastante interesante. He leído que es un plato que se originó durante la campaña libertadora en Perú. Se supone que grupos de mujeres juntaban ingredientes que tenían a la mano para darle comida a los soldados. De hecho, de ahí viene su nombre, era por la causa. Popayán es conocida por sus empanadas de pipián, sus carantantas o ají de maní, pero hay una receta que tiene una historia muy particular. En 1938, cuando el presidente electo Eduardo Santos visita la ciudad de Popayán, se hace un banquete en su nombre, un gran banquete, donde las damas de la ciudad son encargadas del menú. Cuando pasan a manteles, el postre se ha dañado y resuelven hacer con lo que restaba del cocinado un postre con frutas, crema, varias cosas y a la nevera. Cuando el postre pasa a la mesa, es alabado por los comensales, principalmente por el homenajeado, quien pregunta qué nombre tiene, a lo que las damas responden, la casata Eduardo Santos. Conocer de dónde vienen los ingredientes, preguntarse cuál es el origen de una receta o por qué comemos lo que comemos, es conocer y aprender sobre un territorio y su cultura. Alma Cervantes investigó durante 8 años las tradiciones y las características geográficas de Sinaloa, un estado al noroeste de México, para escribir su primer recetario titulado El sabor del saber sinaloense. Alma es historiadora y chef de profesión. La combinación de saberes le ha permitido no solo investigar sobre las cocinas tradicionales y la producción local, sino también diseñar ingeniosos menús. ¿Qué tal una cena en homenaje al escritor mexicano Juan Rulfo a partir de los sabores y olores que describe en sus libros? La primera vez que estuvo en una cocina fue en casa de sus abuelas. Allí aprendió trucos, recetas y se deleitó con los sabores de Sinaloa. Cuando piensa en su abuela, trae a la memoria el olor de una gallina pinta recién servida. Años después, mientras estudiaba historia en la Ciudad de México, Alma experimentó en la cocina. Un poco por necesidad y otro poco por curiosidad. Preparó cuanta cosa pudo hasta que, poco a poco, su comida norteña se hizo popular en el centro del país. Primero entre familiares y vecinas y después entre los clientes que van a sus restaurantes. Hola, soy Sara Bautista. Gracias por escucharnos otro domingo. Hoy vamos a catar la historia de Alma Cervantes. Alma, ¿cómo una historiadora llega a la cocina? Les cuento que yo inicié estudiando la carrera de historia en la UNAM, en la Ciudad de México, y en lo que hacía la carrera vivía con uno de mis hermanos. Entonces, él fue mi conejillo de indias porque no teníamos dinero para estar comprando comida, estar yendo a restaurantes, estar comprando comida hecha, que en ese entonces no se acostumbraba tanto, pero no teníamos dinero más que hacer comida en casa. Y pues mi hermano estudió física y yo estudiaba historia y pues ahí hacía cosas horrorosas. Pero a mí me encantaba estar cocinando y a aquel no le quedaba de otra pues más que comérsela, porque pues no había dinero, eso era lo que había, ¿no? Entonces yo empiezo a cocinar por gusto, porque por necesidad, pero más por gusto, ¿no? Claro, porque hubieran podido compartir el asunto, pero tú decidiste ponerte al frente. Total, ni lo dejaba entrar a la cocina, era yo la dueña en la cocina. La dueña, no sabía hacer las cosas, era una cosa horrorosa. El caso es que pasa el tiempo, termino de la carrera y pensaba yo, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar? No sabía a qué me iba a dedicar. Y me gusta mucho la época colonial aquí en México. Pero qué bella que es, a mí me encanta. He estudiado la colombiana y también es mágica. Es mágica, sí, pero no sabía en qué aspecto iba a estudiar, ¿no? Y, nomás sabía la época de la colonia que me encantaba. Y ya para esto, ya me había ido a vivir a Morelia, Michoacán. Y estando allá,
pues entre que estudiaba, bueno, ahí seguí la carrera en el sistema abierto y entonces empecé a hacer comida sinaloense. Yo soy de Culiacán, Sinaloa, del noroeste, la parte noroeste del país. Sí. Entonces empecé a hacer chilorio y chorizo norteño para vender. Para que eso me permitiera tener un ingreso y yo poder seguir estudiando y poder seguir haciendo cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues me empecé a vender a restaurantes, empecé a vender a la gente en sus casas. Se me facilita mucho las relaciones públicas, hago amigas luego, entonces eso me ayudó para las ventas, ¿no? Claro. Y ya estando en Michoacán, que es precioso y es una ciudad muy colonial, Morelia, donde yo vivía, dije, bueno, pues me voy a dedicar, algo voy a hacer aquí en Morelia porque es muy colonial, nomás que tengo que ver en qué parte de la colonia o en qué aspecto, en qué tema me voy a meter. Y a la par, pues yo seguía con la cocinada, ¿no? Y ya no nomás hacía chorizo y ¿cómo se llama? Y chilorio, sino ya había gente que me encargaba, oye, ¿me puedes preparar platillo así, otro platillo no sé cómo? Y pues yo ya empezó a crecer solito. Sí, solito, de gente que le gustaba, oye, Alma, ¿sabes hacer las albóndigas de Sinaloa, por ejemplo, que se hacen diferentes a las del centro del país? Okay. No, pues sí, ay, pues me las puedes preparar pues sí. Oye, Alma, ¿me puedes hacer unos frijoles puercos Sinaloa? Pues sí, claro. Entonces, la gente me iba pidiendo y yo iba haciendo, ¿no? Claro. Sin que fuera el gran negocio, sino me pedían y pues lo hacía. Y no me quitaba mucho tiempo y yo podía seguir, ya tenía una hija y ya yo podía seguir dedicada a la hija y a seguir con la escuela. Entonces, pero a la par, las primas, ese fue el meollo del asunto, que las primas y las hermanas me hablaban a cada rato y me decían, Alma, me pasan la receta del chilorio, me pasan la receta del pollo a la plaza. Como siempre, interrumpo un momento para dejar una breve nota a los que no conozcan el chilorio. Es una receta de Sinaloa, de donde es Alma, al noreste de México, y es elaborada con carne de cerdo desmenuzada y bien condimentada, con mucho chile pasilla y varias especias. La carne después es cocida en manteca de cerdo, y recientemente se han ido creando variaciones del chilorio, unas versiones con pavo o incluso vegetarianas. Y por su parte, el pollo a la plaza es un guisado de pollo con tomate, zanahoria y chile jalapeño. Y así me iban pidiendo recetas, pero el teléfono era muy caro en ese entonces, te cobraban por minuto. Sí. Entonces, era así, ¿cómo te paso la receta? Que además yo no tenía recetas estandarizadas, yo las iba haciendo como yo me acordaba y le ponía el puñito y le calculaba y le falta un poquito más y le ponía más, porque además quiero que sepan, un paréntesis, mi mamá no sabe cocinar, nunca cocinó, tuvo cocinera que le hiciera las cosas, entonces esto no viene por parte de mi mamá, sino por parte de las abuelas. Claro. Pero esto lo traigo en la sangre porque nadie me enseñó, yo aprendí sola. Entonces, no es que la abuela me haya enseñado, mira, mijita, le pones y le quitas y lo haces. No, lo aprendí sola. Al ensayo y error y al estómago del hermano. Sí, al pobre hermano, qué bárbaro, sí. Entonces, cuando las primas me empiezan a pedir, las hermanas, recetas, dije, voy a hacer un recetario. Ya no me acuerdo si era una maquinita de esas de esferita o era computadora, ya no me acuerdo. Yo creo que era maquinita de esferita, una máquina de esfera. Okay. Empiezo a hacer un recetario, dije, lo voy a imprimir, lo voy a fotocopiar, los engargolo y le voy a mandar uno a cada una, que casi todas vivían en Sinaloa. Y bueno, algunas en Querétaro, otras en la Ciudad de México y yo en Morelia. Entonces dije, eso voy a hacer, para que no me estén hablando a cada rato y además sale muy caro porque les cobraban a ella y me cobraban a mí. Entonces mejor se los voy a regalar. Y cuando empiezo a hacer el recetario y que todo era de comida sinaloense, pues me vino la inquietud por mi formación de historiadora. En lugar de hacer las recetas, empecé a cuestionarme
¿por qué tal ingrediente? Y este chile, ¿por qué? ¿De dónde llegó? ¿Cómo llegó? ¿Es mexicano? Porque Llega... y no otro. Exacto, la pimienta, ¿qué onda con la pimienta? O sea, ya estaba en México cuando llegaron los españoles, no estaba. Entonces empecé a estudiar y por qué llegó a México con los españoles, pero ¿viene de España o los españoles lo adquirieron de otra cultura Claro, anterior? porque ahí viene todo este tema de los moros que les va a dejar a ellos un montón de sabores que van a traernos. Por supuesto, entonces ya el recetario no lo hice, me puse a investigar porque ya me puse a investigar los ingredientes de muchos platillos y ahí, oh sorpresa, me doy cuenta que según yo, por ejemplo, el chilorio es 100% sinaloense, 100% mexicano, pues no, tiene todo un origen, tiene toda una introducción de otras culturas, no solo la española, sino de otras culturas, y dije, no puedo hacer un recetario si no entiendo yo el platillo. Claro. Si no entiendo qué historia y qué sentido tiene un platillo, pues no voy a hacer el recetario. Entonces lo que hice, ponerme a investigar, me fui al Archivo General de la Nación, hice 2 recorridos por todo el estado de Sinaloa para hacer investigación oral con gente de más o menos entre 85 y 95 años, que son los que se acuerdan qué comían en su... Claro. Porque tienen la memoria de niños así, pero al 100, ¿no? Sí. Y como no, en Sinaloa hay muy pocos recetarios, pero investigación sobre la evolución de la alimentación de Sinaloa, no hay nada. Pero nada en blancas. Totalmente. Y obviamente la gente que yo investigaba, pues me sabía decir a la investigación oral, pues ellos me sabían decir, pues cuando ella era niño había este árbol que daba esta fruta, pero ya no se acostumbra o que se perdió por lo que tú quieras. Pero no me sabían decir de la época de la colonia o prehispánica qué era lo que pasaba. Claro, ¿qué les habían dicho sus abuelos? No, hasta allá no llegaba. No llegaba tanto, hasta allá no. Sí llegaba que sí, mi abuelita me decía, o no sé, ¿no? Pero tenías que andar entretejiendo la información. Dije, no, tengo que leer. Y me puse a leer cronistas del siglo XVI, XVII, XVIII, y fue súper complicado, sobre todo en la parte de donde yo soy, del noroeste de México, porque los cronistas hablaban más. Sí hablaban de lo que se sembraba, pero hablaban más del comportamiento de los indios del norte, de la cultura de los indios del norte, porque aquí en el país, en el norte, se le llama indios y no es despectivo, al contrario, es un orgullo decir que son indios, ¿no? Tú les dices indígenas y los ofendes. Entonces, en los cronistas de esos siglos, fue súper complicado porque no hablaban qué comían. Claro, eso debía ser como sacarle, como buscar una aguja en un pajar. Claro, o sea, hay que leer entre líneas y entender, y por ejemplo decían, está esta fruta, esta verdura o fruta que es verde, larga, o como sea, y se parece a la que está en España, que se llama de tal manera, pero el sabor que cambia, bueno, era leer entre líneas, y mucho de lo que yo escribí, pues también son hipótesis mías, porque no hay literatura de aquella época que te diga así era. Sí, claro, y no estaba bautizado, entonces tocaba buscar el bautizo posterior con qué casaba en descripción, ¿no? Exactamente. Y bueno, por ejemplo, tenían una técnica, sobre todo en toda la parte norte del país, que era la deshidratación, o es todavía, ¿no? La deshidratación, porque como son zonas también muy desérticas, muy áridas, sí. Había que deshidratar carnes de venado, de jabalí, verduras, había que deshidratarlas para poder tener comida en tiempos de
de carestía, ¿no? De Claro. cuando no tenían. Entonces, y de ahí empiezan a nacer platillos y entonces, no, pues me emociono y duro 7 años investigando. 7 años duré para poder publicar el libro, que ya cargolado, que ya no fue así, y porque me metí demasiado, bueno, pero aparte yo trabajaba en otro lado, o sea, esta investigación yo la pagué, yo pagué todo, mis viajes, los fotógrafos que llevaba, camarógrafos, llevaba gente que capacité para que me ayudaran a hacer las encuestas, creé una metodología para hacer las encuestas, porque yo sola no podía con todo. Claro. Entonces yo pagué todo eso y pues yo tenía que trabajar en otro lado que ganara más dinero, que no era ya la venta necesariamente de chilorio y chorizo, sino tenía que otro lugar donde ganara más y para poder pagar pues mi investigación, ¿no? Sí. No estaba trabajando en ninguna institución académica que pudiera dar el dinero para hacer eso. Entonces, estaba en eso, terminando el libro, cuando me dice un funcionario del gobierno de Sinaloa, me dice, oye, Alma, pues me han dicho que tú estás haciendo esto, esto y esto, entonces, ¿por qué no me haces un libro así rapidísimo para regalarlo en Navidad? A Chihuahua, dije. Pero me dijo, lo quiero de puras recetas, porque el otro libro, ahorita les digo la estructura del otro libro, me dijo, lo quiero de puras recetas tradicionales. Y ahí estoy, piense y piense, ¿cómo le hago para en tan poco tiempo tener? Bien, pues entonces fui con una indígena purépecha de Michoacán y le dije que necesitaba que me hiciera en telar de cintura una especie de estuche para yo hacer las recetas en tarjetas. Okay. Entonces hice unas tarjetas tamaño como un cuarto de hoja carta. Sí. Y de un lado está la receta en español y de otro lado está la receta en inglés. Y entonces me hizo el estuche, tanto por fuera como por dentro, todo en telar de cintura. Bueno, el de adentro es una manta hecha a mano y por fuera es en telar de cintura con símbolos sinaloenses. Y entonces ahí van las tarjetas. ¡Qué belleza! Sí, está bellísimo, no es por nada. Entonces, ahí viene un índice y tú dices, por ejemplo, a ver, yo quiero el paté de marlin ahumado. Ah, pues está en la receta 34, en la tarjeta 34. Ya nomás buscas la 34 y sacas la receta, sacas la tarjeta y ya, la preparas. Pues le encantó al hombre y me mandó a hacer como, no me acuerdo si fueron como 80 o 100. No, la señora, la artesana, no se daba abasto. Me decía, es que esto lo hago en telar de cintura, me decía, no me da tiempo de hacer 80 no, iguales. Claro, yo tejo telar de cintura. Yo aprendí a tejer telar de cintura cuando vivía en México y lo domino. Y sé lo cansado que es, lo difícil y el tiempo que gastas. Claro. No, oye, qué padre que aprendiste. Yo siempre me quedé con las ganas de ir a que me enseñaran. Nunca tuve tiempo, pero sí tenía ganas de aprender, pero es toda una técnica, es todo un arte. Yo aprendí con la tradición de Milpalta en el DF. Ah, mira, pues acá fue en Michoacán. Entonces, ya pues ya le vendí el recetario a este señor, lo dio de Navidad, logramos tener, es que no me acuerdo si fueron 80 o 100 ejemplares. Los logramos tener, bueno, lo logró la señora Nati, porque ella era la que se llevaba la friega, pues, de hacerlo en telar de cintura. Y entonces, los vendí todos y dije, bueno, pues no es tan mala idea. Y como yo viajaba seguido, sobre todo al extranjero, a dar conferencias, a hacer festivales de cocina sinaloense, dije, no, pues esto pega muy bien que me lo lleve a vender. Sobre todo porque es artesanal, ¿no? Sí. Entonces mandé a hacer otros 100 que no estuvieron así tan rápido y después mandé a hacer otro. Total, llevo
como 500 hechos de esos. Es tan bonito, yo quiero uno. Sí, te lo guardo porque me quedan muy pocos y ya no he mandado a hacer más, pero sí me quedan yo creo que algunos días por ahí. Y entonces, dije, bueno, pero tengo que terminar el libro. Claro. El libro, esto salió porque, Alma, véndemelo, pues te lo vendo, pero tenía que terminar el libro, el que realmente a mí me interesaba. Porque este libro, que se llama El sabor del saber sinaloense, que son historia, tradición y recetas, es un libro que está estructurada por etapa histórica. Ah, mira qué bonito. Entonces, hablamos por etapa histórica, lo acondicioné de acuerdo al contexto de la alimentación. Ya. ¿No? Porque, por ejemplo, en la Revolución no hay muchos cambios en la alimentación en Sinaloa, pero, por ejemplo, en la colonia sí. Claro. Es parte aguas de la cocina sinaloense, ¿no? Bueno, de hecho, de la cocina mexicana, cuando llegan los españoles a este país. En América en general. En América, claro. Entonces, lo estructuré por etapa histórica y cada etapa histórica trae un contexto histórico muy pequeño, o sea, no sé, como de unas 10 cuartillas nada más, hablando de cómo era la alimentación en cada etapa histórica en Sinaloa y mucho me voy a ciertas zonas de Sinaloa también. Uh-huh. Y dentro de un contexto cultural, económico, político, social, y religioso también. Entonces lo empiezo a contextualizar y cada etapa histórica trae su recetario. El recetario de origen prehispánico, el recetario de la época colonial, el recetario de la época de la independencia, que también hay algo de cambios ahí. En la revolución no, pero en la independencia sí hay algo, no mucho, como en el centro del país. Entonces, ya así bien estructurado hasta llegar a la época actual. Y solo se ha hecho en español, no me ha dado tiempo de otra cosa, la verdad. Ay, no, pero ese también lo quiero, me parece maravilloso. Sí, está maravilloso, la verdad. Y en Sinaloa sí es el único libro de cocina que viene con un contexto histórico, ¿no? Claro. Es el único. No hay otro, es el único. Y bueno, ya metida en estos argüendes de la investigación, yo me invitaban a dar clases sobre cocina mexicana, sobre historia de la cocina mexicana, no que me metiera a cocinar con los alumnos, sino sobre historia. Sí, la teoría. La teoría. El que me invitó fue el dueño de esa universidad y me dijo, Alma, es que no hay maestros que den historia y tú te dedicas a eso. Y dije, sí, pero a mí no me gusta dar clases. Y entonces me dijo, ándale, Alma. Bueno, fue un insistir y yo no me gusta, yo no quiero estar batallando porque era para un semestre. Y entonces yo dije, no, son chavos que acaban de salir de la prepa, que no pelan. Rápidamente, la preparatoria en México son los últimos grados del colegio. Y para los que no sepan, en México decimos no me pelan cuando alguien no te pone atención. Así que cuidado a los que no me pelen cuando digo que el recetario en catandohistorias.com está buenísimo. Y hay que estarlos batallando. Dije, no, yo no quiero. Total, alguien me aconsejó y me dijo, Alma, ¿por qué no pruebas? Dar clases es algo súper padre, interesante, aprendes más. Inténtalo. Bueno, pues con la cara chueca fui y empecé a dar clases. Resulta pues, que no había un libro ni había bibliografía para que los chavos leyeran. Y porque con ellos, lo principal con ellos era que ellos hicieran investigación. Claro. Y yo les había prohibido que fueran a copiar todo del internet, pero decía, pobre chavos, pero pues tampoco tienen libros donde consultar. Entonces, me dice el dueño de la universidad, Alma, hazte un libro de texto para esta materia. Pues órale. Y me puse a trabajarlo y lo hice. Se llama Historia y sabor de la cocina mexicana. ¡Ay, qué lindo!
Y este no es de Sinaloa, es en general del país. Y ese libro de texto que se llevaba en mi materia y después ya otras universidades se enteraron y me lo pidieron en otras universidades en el país que lo llevaban. Pues total que el libro otra vez a volverlo a hacer, a otra edición y se vendía y ya lo tengo agotado. ¡Qué Entonces, maravilla! sí, fíjate, entonces es un libro que no trae mucha información histórica porque aquí el objetivo del libro es inculcar la investigación en los chavos. Ya. Y si tú les das más datos, no investiga. Por ejemplo, en una parte del libro habla sobre la nao de China. Entonces, en un renglón, y le decía yo a los chavos, oigan, ¿qué es la nao de China? No, pues eran unos barquitos que llegaban. No, señores, no eran toda una ruta comercial impresionante. Tarea. Ajá. Investíguenme qué era la nao de China y me traen 3 cuartillas o 2 cuartillas, qué sé yo, sobre qué era la nao de China. Pero si yo se los hubiera dicho en el libro, pues no lo investigan. Claro. Entonces aquí lo que hice fue también un método para la aplicación del libro, porque así lo tuve que hacer con las universidades que lo llevaban, darles el método para que pudieran los maestros poder llevar las clases, claro. aplicar la investigación en este libro. Entonces, bueno, pues padrísimo, yo encantadísima. Y después ya dije, bueno, ¿y por qué no hacer algo de Michoacán? Pero a la par yo seguía cocinando, ¿eh? Seguía, después tuve una empresa de banquetes, después tuve en mi casa, en el jardín, por ejemplo, invitaba gente conocida y les daba una cena mexicana o una cena michoacana con vinos o con mezcales y les cobraba. Entonces, ¡súper! Michoacán siempre lo tuviste presente porque fue tu sede durante mucho tiempo, ¿no? sí, 26 años, siempre. Entonces dije, no, pero pues ahora sigue que tengo que hacer algo por Michoacán y para Michoacán. Y entonces me puse de acuerdo con la universidad y me fui a recorrer el estado varias veces con las cocineras tradicionales. Me llevaba a diferentes equipos de alumnos que también los capacité con una metodología para que me ayudaran a hacer investigación, pero no los dejaba solos, porque yo les decía a ellos, ustedes tienen que aprender y tienen que tener la capacidad de captar lo que la cocinera no nos dice y a veces nos está diciendo sin saberlo ella misma, nos está dando datos muy importantes, como por ejemplo, un día fuimos a un cerro en el oriente del estado. La casa de la cocinera estaba por allá arriba en un cerro. Creo que era la única casa así lejísimos. Y nos hizo unas corundas, que son unos tamales de maíz muy típicos de Michoacán. Y entonces ella estaba haciendo que se le pone aquí, que se le pone allá, y así nos iba diciendo, ¿no? Y yo a los chavos nomás los codeaba o les echaba un ojo. Pesquen lo que no nos dice. Y los chavos no agarraban la onda. Total, que al terminar, siempre me reunía con ellos y les decía, ¿qué vieron? Aparte de que nos dijo que le pone la sal y le revuelve que luego, y que ¿a qué más vieron? Pues estaban muy verdes, ¿no? Pero de eso se trataba, de enseñarles. Sí. Sí, entonces yo les dije, en esa ocasión, por ejemplo, es lo que me acuerdo ahorita así muy claro, que fue padrísimo. Les dije, ¿no se dieron cuenta que la señora le puso arroz a la masa y nadie preguntó por qué le puso arroz? Le dije, yo sí me di cuenta, pero no quise preguntar porque quería que ustedes lo hicieran. ¿Y por qué creen? No, pues a lo mejor a la señora le gusta mucho el arroz. No, señores, es una técnica. Es para esponjar el tamal. Claro. Le dije, es una técnica muy antigua, no prehispánica, pero sí muy antigua, que la señora no nos los manifestó como técnica. A ver, ahorita le van a preguntar por qué le pone arroz. Y le preguntaron y le dijo, es que así se ponen más esponjados. Claro. Entonces fue
un tiempo maravilloso de investigación que hice, que me encantó, y yo seguía cocinando y después ya me llamaban de otros países, y sobre todo más de Estados Unidos, pero sí fui a otros países, pues a dar conferencias sobre la cocina mexicana y a preparar cocina mexicana o cocina sinaloense o cocina michoacana. Y bueno, pues me empezaron a llamar y me iba muy bien, estaba yo muy contenta. Y cuando me sale un proyecto en México con el chef Ricardo Muñoz Zurita y me dice, ay, Alma, pues vente aquí a uno de los restaurantes que está dentro de la UNAM de cocina mexicana. Okay. Pero la carta es una carta de cocina con investigación, basada en investigación. En ese entonces sí había una situación muy, muy complicada en Michoacán, económica, pero sobre todo de inseguridad. Ya. Entonces decido irme a México. Yo siempre había dicho, por eso no hay que decir de esa agua no beberé, porque siempre dije, a un restaurante yo no me voy a ir. Porque sí tuve 3 restaurantes en Morelia. Ya. Entonces, pero yo decía, no, un restaurante me quita a mí de hacer trabajo de campo, de investigación de campo, que es lo Es que muy me gusta. consumidor de tiempo, sí. Exacto. Es muy esclavizante. Pues ahí voy. Me vine a México, a la Ciudad de México, y ¿sabes por qué acepté? Porque estaba dentro de la UNAM y porque de alguna manera yo seguiría vinculada al sector académico. Claro, ¿no? y además estando en un restaurante con todo este tema de investigación detrás, te daba chance también de pedir espacio ahí, ¿no? Eso hice. Porque además mi cliente principal ahí son los investigadores, no son los alumnos, son los investigadores. Y entonces iban y me, oye, Alma, que fíjate que estamos haciendo un proyecto, yo quiero, no me paguen, yo voy, yo participo. Pero yo les decía, no me pongan a participar de cocinera, que me encanta, pero yo quiero hacer investigación con ustedes. Entonces me fui involucrando y fui haciendo investigación en algunos proyectos con la UNAM de diferentes disciplinas y fue padrísimo. Entonces de ahí se me ocurre hacer las comidas temáticas porque estaba yo en el lugar ideal. Claro. Por ejemplo, llegaban de la Facultad de Filosofía y Letras, llegaron una vez unos chavos y me dijeron, oye, Alma, fíjate que estamos en un coloquio sobre mujeres indígenas y pues nos encantaría venir y cuando cerremos el coloquio clausurar y venir a comer a este restaurante, pero es muy caro y nada más tenemos tanto dinero. Haznos lo que puedas, lo que sea, que nos alcance con este dinero, pero queremos que traer a las mujeres a tu restaurante. Ajá. Ay, pues me movieron el tapete. Dije, aquí no importa el dinero. Les dije, ¿saben qué? Sí. Y no solo eso, les voy a hacer comida indígena ceremonial. Eso les voy a hacer. Porque todas mis investigaciones de campo que hice en Michoacán, en Sinaloa, también soy coautora de un libro de Oaxaca. Entonces, eso me permitió trabajar mucho en comunidades indígenas y comunidades indias en el norte. Claro. Entonces les dije, no, les voy a hacer esa comida y no importa si alcanza o no, eso me vale. Y ya llegaron y pues les di toda la introducción de lo que iban a comer, del primer tiempo, del segundo, el tercero, todo el sentido de la comida. No, hombre, estaban fascinados así. Y entonces así se fue corriendo la voz y, oye, Alma, que fíjate que es el aniversario de Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor, un poeta muy conocido, sí. Y sobre todo de aquí en México. Pues queremos una semana de lo que comía Juan Rulfo. Ay, Dios. Pero uno de mis tíos, que es poeta, fue poeta, fue amigo de él, entonces a través de la familia llegué con la familia de Juan Rulfo. Mira qué suerte. No, suertudísima. Entonces ya la esposa de Juan Rulfo
sentó a todos los hijos y creo que tienen una hija nada más, no recuerdo si es una o dos. A ver, vamos a ayudar a Alma. Recuerden qué comía su papá, qué le gustaba comer. Y no me pasaron recetas, nomás me decían, por ejemplo, sopa de no sé qué, la minestrone. Pero ¿cómo le gusta? Pues no sé. Que unas gorditas que compraba por allá en un mercado en Guadalajara, pero ¿gorditas de qué? Pues era una pierna ya adobada, pero ¿cómo? No, pues quién sabe. Bueno, pues a investigar más o menos los sabores y entonces les hice un menú por día y cada menú traía una frase de Juan Rulfo relacionada con el menú. Fue muy complicado porque Juan Rulfo no hablaba de comida. Sí. Entonces, por ahí fui pescando algunas cosas que él decía o relacionada con lo que estaba yo presentando y bueno, se fueron fascinados. Y Me así, parece mira, divino porque además es encontrarle el gusto a un personaje que no nos habla de su gusto, ¿no? exacto, claro. Y bueno, así fue de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rigoberta Menchú, que también ella fue a comer al restaurante, pero que querían comida para ella. Y bueno, que de la época de la Constitución, que era el aniversario, que hiciera comida. Entonces empezaron las comidas temáticas. Y entonces yo estaba enamorada de eso. Ahora sí, me fascinaba que llegaran y me decían, oye, Alma, fíjate que es el aniversario de tal escritor y vamos a hacer, sí, yo investigo, no se preocupen. Y así me la pasé. Entonces, no era todos los días, pero sí la gente me empezó a conocer por las comidas temáticas y fue increíble. Eso fue increíble en el restaurante. Claro, porque al final terminas tejiendo a través de estas comidas temáticas y tejiéndole al restaurante como es un centro cultural, ¿no? Un punto de encuentro donde se pueden contar la literatura, la música, se pueden contar el teatro, se puede encontrar alrededor de una mesa, ¿no? Exacto. Y les cuento otra anécdota, algo que es muy bonito que sucedió, que hicimos ahí. Llegó una persona del Instituto de Ecología de la UNAM y me dijo, oye, Alma, fíjate que tenemos un proyecto en las Chinampas y se está sembrando sin agroquímicos y con captación de agua de lluvia, que bueno, todo un proyecto súper interesante. Y pues queremos ver si les puedes comprar. En lugar de que tú compres en otros lados tus lechugas vegetales, que les compres a ellos. Y le dije, mira, no solo quiero eso, quiero que me lleven a conocer el proyecto. Entonces ya fui, conocí el proyecto, de qué se trataba y de ahí les dije, ahora lo que quiero es que un sábado yo pueda traer a todos mis empleados para que entiendan lo que vamos a vender, Ay, que qué conozcan maravilla. todo esto y que se enamoren del proyecto, que no acepten una lechuga con químicos, que vean y que lo cuiden al alimento, hay que cuidarlo, hay que quererlo, tienen que conocer todo su proceso. Entonces los llevé y les di a mis propios empleados, les di una plática, no fue conferencia, fue una plática sobre la comida de origen de la chinampa desde la época prehispánica y además preparamos ese tipo de comida. Entonces estaban encantados. Entonces ellos ya llegaron con otra actitud al restaurante a trabajar esos productos. Y entonces dije, a ver, ¿de qué manera ayudamos a este grupo de productores? Les dije, oigan, vamos haciendo el tianguis de las chinampas todos los jueves en el restaurante. Órale. Entonces yo les ponía mesas y ellos llevaban todos sus productos. Yo tenía la relación de los clientes, sus correos, y les mandaba el correo. Todos los jueves va a haber, y todos los miércoles les recordaba, recuerden que mañana viene la chinampa y traigan sus bolsas porque no vamos a usar plásticos y tacatá. Total, era padrísimo ver a los investigadores de la UNAM, del nivel que quieras, llegando con sus bolsas de mandado, Sí, de ir a la tienda. Llegar a comprar, a veces ni llegaban a comer conmigo, nada más llegaban a la compra y salían de ahí, ¿no? Era padrísimo, padrísimo. Fue un proyecto muy, muy interesante del cual me enamoré. Tan enamorada que lo que les quedaba a ellos, para que no se fueran con cosas, yo terminaba comprándoles todo
y regalaba a mis hermanos argentinos a todo mundo, porque pues no todo lo que vendían ahí yo lo tenía en el restaurante. Entonces, Claro. un regaladero por todos lados. Dije, bueno, esto no es negocio. Pero bueno, no me importaba, ¿no? Entonces fue un proyecto muy, muy interesante. En la UNAM hice cosas muy padres que me encantaron y por eso estaba yo enamorada del restaurante. Y pues llegó la pandemia y tiene 1.5 años cerrado. Claro. Así Pues es. yo creo que podemos como cerrar por aquí. Si no te molesta, voy a hacerte unas preguntas, llamamos preguntas de respuesta rápida. ¿A quién te gustaría hacerle una cena? Puede estar vivo, puede no estar vivo, podemos, aquí reencarnamos gente, lo que tú quieras. ¿Y qué le prepararías? Me encantaría prepararle una cena a Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que yo admiro mucho. ¡Wow! Y quizá le prepararía una cena sinaloense como un chilorio, o le prepararía el manchamanteles que ella dejó, una receta de un manchamanteles maravilloso. Les platico que el manchamanteles es un mole muy afrutado, con trozos de plátano macho, maduro y piña. El origen del platillo se debate si fue en Oaxaca o Puebla, pero hoy en día se encuentran variaciones del mismo en todo el país. ¡Ay, qué lindo! Cuéntame, ¿cuál fue la última cena temática que hiciste? Fue una comida para Jaime Labastida. Ok, ¿qué comieron? Mira, a mí me dijo la UNAM que querían lucirse con este escritor, pero que yo decidiera qué le daba de comer. Entonces, pues ellos no sabían y no les dije que él es primo de mi papá. Ah, Sí, y que su mamá y mi abuela pasaban temporadas de verano juntas en la hacienda donde vivía mi abuela y cocinaban juntas. Entonces, cuando me dijeron eso, yo dije, yo ya sé qué le voy a hacer. Algo que le mueva sentimientos, algo que lo llene de emoción, que le recuerde a su mamá. claro. Y eso fue lo que le preparé. Y cuando ya se iba, me llamó y me dijo, Alma, quiero, y no lo dejé terminar. Le dije, ya está listo el itacate. ¡Ah! El itacate le decimos en México a la porción extra ya lista para que te lleves a la casa. Dije, yo ya sabía, porque además muy emocionado, ¿eh? Fue una comida muy emotiva, porque él me decía, no puedo creer todo lo que me estás moviendo emocionalmente con esta comida. Entonces, al final quería para llevar, pero dije, no, ya está listo. Le dije, ya está todo listo para que te lo lleves. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿qué fruta serías? Si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? Ay, a mí me encantaría hacer una pitaya, fíjate. Dulcecita. Es dulcecita, tiene un color hermoso rosado, es una fruta ceremonial. Ah, bueno, la pitaya rosada. Es que en Colombia comemos la pitaya amarilla, que es más dulce. Ah, no, acá hablando del norte, estoy hablando de una pitaya rosa. Sí. Es ceremonial y además se hacía una fiesta para los niños que los indios adoptaban. Qué lindo. ¿Cuál es nosotros llamamos mecatu? Es ese alguito que uno tiene, esas papas sabor limón. ¿Qué? Botana. Botana, me está diciendo mi esposo aquí al lado. ¿Cuál es tu botana favorita? Ay, estoy muy tragona, tengo muchas. Pero, por ejemplo, un salpicón de, ¿cómo se llama? De marlin ahumado que hago, me fascina. Okay. Y también un aderezo que hago con chilorio y queso y nuez, me encanta. Bueno, por último, ya para terminar, ¿qué ingrediente no puede faltar? El cilantro. Estamos totalmente de acuerdo. Yo también soy cilantrera a morir. Sí. Muchas gracias, Alma, por darnos este tiempo, por grabar con nosotros. Es un honor tenerte en Cantando Historias.
Ay, qué linda y qué lindo también. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Fue de veras un placer platicarles un poco de mi historia, de mi trayectoria en la cocina. Hola, soy Sara Bautista y junto a Manuela, Salvador y Juana hacemos posible Catando Historias. Puedes encontrar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Si quieres compartir con nosotros algunos tips de cocina, recetas o recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, puedes escribirnos en nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo, recomiéndanos y síguenos escuchando. Las ilustraciones de Catando Historias están hechas por Juana Nieto. Pueden encontrarlas en Behance como Juana Nieto y en Instagram como _Mielina_. Catando Historias es grabado en de la S a la T.